Culé, sé que estás cansado. Cansado de que el Barça no pueda tener 3 días seguidos de tranquilidad. Cansado de que cada vez que parece que el club empieza a enderezar el rumbo, aparece un nuevo fuego que lo sacude todo. Y esta vez, el que encendió la chispa fue Víctor Font. Sí, él. El mismo que hace unos años estuvo a centímetros de sentarse en el sillón presidencial y que ahora ha vuelto a irrumpir con una crítica durísima hacia Laporta. Pero dura de verdad, de las que no se dicen si no estás convencido de que tienes algo entre manos. Porque en su última intervención, Font acusó a Laporta de algo que, sinceramente, a cualquiera se le hiela la sangre al escucharlo: usar recursos del club con fines electorales. Imagina la gravedad de eso. No estamos hablando de discrepar sobre un fichaje, o de cuestionar la elección de un entrenador, o de criticar una estrategia deportiva. No, no. Estamos hablando de acusar al presidente del Barça de aprovechar recursos institucionales para beneficio propio. Eso, culé, es una bomba. Una bomba que explota en el peor momento posible. Y claro, tú y yo sabemos que Font no es precisamente alguien que suelte estas cosas sin pensar. Tiene esa manera de hablar que te deja claro que todo lo que dice lo tiene estudiado, medido, apuntado en carpetas y subcarpetas. Y cuando lanza una acusación así, el barcelonismo entero lo siente. Porque en el Barça, estas palabras no pasan desapercibidas. Golpean. Golpean porque ya hemos vivido demasiado ruido interno, demasiadas fracturas, demasiadas luchas por el poder que siempre, terminan dañando al club. Y ahora, pues vuelve a pasar. El ambiente vuelve a tensarse. La gente empieza a debatir, las redes se incendian, en los grupos de WhatsApp vuelan los audios de 5 minutos opinando del tema, y tú te quedas ahí, escuchando, mirando el móvil, pensando, ¿otra vez? ¿En serio otra vez? Porque, culé, es que parece que tenemos el don de complicarnos incluso cuando las cosas deportivas empiezan a apuntar hacia arriba. Porque, ¿qué estábamos recuperando? A Gavi cada vez más cerca, Lamine rompiéndola, Flick dándole forma a un equipo joven, con hambre, con carácter. Incluso Lewandowski parecía recuperar sensaciones. Y de pronto, ¡pum!, otro terremoto institucional. Otro capítulo que te recuerda que ser del Barça no es solo ver fútbol, es sobrevivir emocionalmente a cada temporada. Pero espérate, porque la historia no acaba ahí. Como era de esperar, el entorno de Laporta reaccionó rápido. Muy rápido. Y con contundencia. Negaron todo, defendieron al presidente, acusaron a Font de estar utilizando este tema para ganar relevancia, insinuaron que hay intereses personales detrás, lo típico, ya lo conoces. Y tú, desde casa, culé, te quedas entre dos fuegos que tú no provocaste y que no puedes apagar, viendo cómo otra vez el club queda en el medio. Y ahí es donde realmente duele. Porque uno puede aceptar un mal partido, una derrota dolorosa, incluso una eliminación inesperada. Pero lo que agota, lo que desgasta de verdad, es ver cómo el Barça sigue atrapado en estas guerras eternas que nada tienen que ver con el césped. ¿Y sabes lo que más molesta? Que estas cosas acaban filtrándose al vestuario, al entrenador, al ambiente general del club. Y tú, culé, lo percibes. Lo notas. Sabes cuando el Barça está tranquilo y cuando está inquieto. Y ahora mismo, estamos inquietos. Otra vez. Pero tranquilo, porque lo que ha dicho Font, lo que ha respondido el entorno de Laporta y lo que realmente puede significar para el futuro de la entidad, eso lo vamos a desgranar paso a paso. Culé, escucha bien, porque para entender por qué esta acusación de Víctor Font ha hecho tanto ruido, tenemos que retroceder un poquito y mirar qué ha pasado últimamente en el club. Porque esto no nace de la nada. Esto no es un comentario aislado sacado al vuelo. Esto viene de meses, si no años, de un clima tenso entre dos visiones muy diferentes de lo que debería ser el Barça. Por un lado, tienes a Laporta. Un presidente carismático, impulsivo, capaz de contagiar energía incluso cuando el barco está hundiéndose. Ya lo conoces. Tiene ese toque que te hace creer que todo va a salir bien aunque tengas al Titanic chocando contra el iceberg. Para mucha gente, Laporta representa la identidad emocional del barcelonismo. Valentía, carácter, un punto de locura que a veces funciona y a veces nos pasa factura, pero que forma parte del ADN del club. Y luego está Víctor Font. Totalmente distinto. Más frío, más metódico, más empresarial.
Con un proyecto que, te guste más o menos, estaba estructurado al milímetro. Con nombres, con planes, con organigramas que parecían sacados de una multinacional suiza. Dos formas de entender el Barça que chocaron en 2021 y que no han dejado de chocar desde entonces, aunque no siempre lo veas en primera plana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que Font cree que Laporta está moviendo piezas, contactos, recursos, según él, recursos del Barça, para preparar su siguiente candidatura. Y si eso fuera verdad, sería gravísimo. Porque significaría usar al club como herramienta electoral. Y eso, culé, eso sí que no se puede permitir. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es demostrarlo. Y ahí está el choque. Pero te digo una cosa más, culé, y escúchala bien, esta guerra no es solo ideológica. No es un simple yo lo haría así versus tú lo harías asá. Aquí hay heridas del pasado. Hay cuentas pendientes. Hay decepciones, hay egos, hay frustraciones acumuladas. Porque Font estuvo cerca, muy cerca de ganar. Y mucha gente de su entorno todavía siente que el proyecto bueno era el suyo. Mientras que el laportismo cree que Font simplemente no ha superado haber perdido las elecciones. Y cuando hay tanto orgullo en juego, cualquier chispa se convierte en incendio. Pero hay otro punto importante, culé, uno que quizá no se está comentando lo suficiente, el timín. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en un momento en el que el Barça está intentando construir un equipo estable, una plantilla joven que necesita confianza, calma, estabilidad emocional? ¿Por qué ahora, cuando tenemos un entrenador alemán que busca justamente eso, estructura, orden, tranquilidad? ¿Por qué ahora, cuando el club ya tiene suficiente con la presión financiera, los casos judiciales, la reforma del estadio, el futuro de jugadores clave? ¿Por qué este ataque justo ahora? Hay quien lo interpreta como que Font siente que es el momento adecuado para empezar a posicionarse de cara al futuro. Hay quien piensa que simplemente no quiere ver al club repetir errores de gestiones anteriores. Y hay quien cree que esto no va de Laporta ni de Font, sino del control del futuro del Barça. Mientras tanto, el entorno de Laporta está que echa humo. No quieren que se siembre la duda de que el presidente utiliza el club para sus intereses. No quieren que esto cale en el socio. Y por eso han respondido rápido, sin medias tintas. Y tú ya sabes cómo son, cuando les tocan, contraatacan. Y duro. Así que, culé, aquí estamos. Otra vez. En medio de una batalla que no pedimos, que no queremos, pero que tenemos que entender. Porque esto, aunque nos agote, forma parte del tablero del Barça. Y el club que amamos, siempre, siempre está en el centro de todo. Culé, ahora viene la parte que quizá más te toca por dentro. Porque una cosa es que haya discusiones, críticas, choques políticos. Eso, lamentablemente, forma parte del Barça desde hace décadas. Pero lo que realmente preocupa es cómo todo este ruido institucional termina afectando al proyecto deportivo. Porque, seamos sinceros, el Barça necesita estabilidad como necesita el aire. No como un deseo, sino como una urgencia. Y Flick lo sabe. Lo sabe desde el día que firmó. Este equipo es joven, lleno de talento, pero también lleno de jugadores que necesitan un entorno tranquilo para crecer. Lamine, Fermín, Cubarsí, Balde, incluso los veteranos como Lewandowski o Ter Stegen, todos necesitan un contexto limpio, sin incendios. Y cada vez que estalla uno, por pequeño que parezca, al final acaba salpicando. Y tú y yo lo hemos visto demasiadas veces, culé. Entrenadores que llegan con ilusión y que acaban atrapados en una tormenta institucional que no han provocado. Plantillas que quieren centrarse en el fútbol pero que se ven rodeadas de preguntas que nada tienen que ver con el balón. ¿Te acuerdas de lo que era Koeman, rodeado de críticas políticas cada semana? O Xavi, lidiando con rumores constantes sobre su futuro mientras intentaba sacar adelante a un equipo que estaba a medio construir? Pues ahora, ese riesgo vuelve a aparecer. Y lo más triste es que lo deportivo, por fin, empezaba a tener buena pinta. Flick está consiguiendo implantar una idea. El equipo empieza a reconocerse. Se ven automatismos nuevos, presión coordinada, menos caos táctico, más estructura. Lamine está brillando. Gavi, aunque lesionado, transmite que volverá más fuerte.
Pedri recupera sensaciones. Havertz está más conectado. Y tú, culé, empezabas a ilusionarte. No con humo, no con discursos, sino con fútbol de verdad. Pero claro, llega un capítulo como este, y aunque a primera vista no tenga nada que ver con la pelota, en el Barça todo está conectado. Porque cuando el club está dividido arriba, eso baja. Cuando la junta está peleada con un sector del entorno, eso se cuela en el vestuario. Cuando hay dudas sobre el futuro institucional, los jugadores lo perciben. Y tú lo sabes, culé. El Barça es así, un organismo emocional en el que cada vibración afecta a todo lo demás. Y aquí entra lo más delicado, ¿cómo afecta esto a Flick? Porque el alemán vino con una idea clara, profesionalizar el Barça de arriba a abajo. Más orden, más disciplina, más método. Menos improvisación. Y ahora se encuentra con que lo que pasa fuera del césped vuelve a ser un huracán. Él, que no quiere distracciones. Él, que vive de la concentración extrema. Él, que quiere que los jugadores se enfoquen solo en competir. Y también afecta a los jóvenes. Lamine, por ejemplo, está en pleno proceso de crecimiento. Cada ruido mediático, cada tensión institucional, cada incertidumbre, es una distracción para un chico de su edad. Y lo mismo para Cubarsí, para Valde, para Fermín. ¿Tú crees que es casualidad que los grandes clubes estables sean los que más hacen crecer a sus jóvenes? No lo es. La calma se nota. Y sí, culé, ya sé que estás pensando lo mismo que yo, ¿otra vez vamos a tirar por la borda una oportunidad de estabilidad? Porque este año podía ser ese punto de inflexión. Ese respiro. Ese momento en el que construir sin prisas, sin sobresaltos. Pero claro, el Barça no sería el Barça sin su propio drama interno de temporada. Y ojo con esto, porque hay una preocupación más profunda, el futuro del club. Todo lo que está pasando entre Font y Laporta es, en realidad, una batalla por quien controlará el Barça en los próximos años. Y eso afecta a todo, al entrenador, al proyecto, a los fichajes, a las renovaciones, al estilo de juego, a la cultura interna, a lo que seremos dentro de 5 o 10 años. Por eso este tema no es menor. No es un simple cruce de palabras. Es un capítulo más de una guerra estratégica que puede definir cómo será el Barça del futuro. Un Barça más emocional y presidencialista, o un Barça más empresarial y estructurado. Tú decides cuál te gusta más, pero lo importante es que entiendas que esto no es un debate del momento, es una lucha por el alma del club. Y ahora viene lo que más te va a sorprender, culé, porque hay algo que nadie está diciendo públicamente, pero que muchos dentro del club ya están comentando por lo bajo. Culé, ahora vamos a entrar en la parte más delicada, la que nadie quiere decir en voz alta pero todos comentan por lo bajito en los pasillos del club, en los despachos, en las comidas privadas, en los filtros que jamás verás publicados, que esta guerra entre Víctor Font y Laporta puede afectar directamente al proceso de reconstrucción económica del Barça. Y sí, sé que estás harto de esa palabra. Reconstrucción. Parece que llevamos reconstruyéndonos desde 2014. Pero esta vez hay un matiz distinto. Ahora sí que estamos tocando el hueso. Porque, aunque cueste verlo desde fuera, la situación financiera del Barça sigue siendo frágil. Mejor que hace 2 años, sí. Más ordenada, sí. Con un plan a largo plazo, también. Pero frágil. Y estos conflictos institucionales siempre activan alarmas donde más duele. En los inversores, en los patrocinadores, en los organismos deportivos, en la liga, y en toda esa gente que, aunque no salga en la foto, influye muchísimo en el futuro del club. Y aquí es donde entra el problema, culé. Porque cuando Víctor Font lanza una acusación tan seria como la de usar recursos del Barça con fines electorales, eso genera dudas. Y las dudas, en el Barça, cuestan dinero. Literalmente. Porque los patrocinadores buscan estabilidad. Los inversores buscan confianza. Y lo último que necesita el club ahora mismo es más ruido en un momento en el que se están negociando acuerdos clave para el futuro económico y deportivo. Y ojo, no estoy diciendo que Font se equivoque o que Laporta tenga razón. Aquí no vamos a repartir carnets de verdad absoluta. Lo que digo es que la batalla en sí es peligrosa para el club. Porque abre heridas que estaban medio cicatrizadas. Porque revive debates que ya parecían superados.
Porque alimenta dudas en un momento en el que lo que más necesitas es transmitir seguridad. Y mientras esto sucede arriba, en los despachos, el vestuario también lo siente. No porque Flick se meta en cuestiones políticas, el alemán huye de eso como si fuera fuego, sino porque el ambiente general se vuelve espeso. Y tú lo sabes, culé, cuando el Barça está tranquilo, se nota. Cuando está tenso, también. Y cada detalle se magnifica. Y aquí viene algo aún más sensible, las renovaciones y los fichajes. Porque sí, todos queremos que el Barça vuelva a fichar a un crack, todos soñamos con un gran 9 minutos, con un centrocampista dominante, con un proyecto ambicioso, pero para que eso sea posible, el club necesita estabilidad institucional. Porque ningún jugador top quiere venir a un club donde dentro de un año puede haber un cambio de junta, o un cambio de modelo, o una guerra interna que altere toda la estructura deportiva. Tú imagina, culé, eres un jugador de élite de 24 años, con 10 equipos detrás de ti. ¿Qué te atrae más? ¿Un proyecto estable, claro, con una dirección unificada? ¿O un club donde cada cierto tiempo aparece un incendio nuevo que lo pone todo en duda? Es así. Y nos duele admitirlo, pero es la realidad. Y a la vez, también pasa al revés. Hay jugadores del Barça que están pensando en renovar, que están negociando al alza, que quieren saber qué proyecto deportivo y qué modelo de club habrá dentro de 5 años. Y no pueden hacerlo si hay ruido constante. Si no saben quién mandará. Si no ven el camino claro. Por eso, culé, lo que está pasando ahora no es un simple capítulo de política interna. Es un episodio que puede dejar cicatrices profundas en el proyecto que Flick está intentando construir. Un proyecto que, si lo pensamos fríamente, es precioso. Jóvenes de la casa, talento mundial emergente, un entrenador meticuloso y una idea clara de volver a competir en Europa. Pero esa fragilidad, esa sensación de que cualquier discusión institucional nos puede tumbar el edificio, es lo que nos persigue desde hace años. Y lo que muchos temen que vuelva a repetirse. Y lo que nadie está diciendo, pero que muchos piensan, es que esta guerra puede ser solo el principio. Puede escalar. Puede endurecerse. Puede convertirse en un conflicto abierto que dure meses. Incluso años. Y, culé, te lo digo con el corazón, el Barça no puede permitirse otra guerra larga. Pero la pregunta final está todavía por responder, y es la más importante de todas. ¿Qué significa esto para ti, para el barcelonismo, para el futuro inmediato del club? Culé, llegamos al punto clave. A ese momento en el que toca mirar más allá de los nombres, de las acusaciones, de las respuestas cruzadas, y preguntarnos qué significa todo esto para el Barça. Para ti. Para nosotros. Porque al final, lo que duele no es que Víctor Font diga esto o que Laporta responda aquello. Lo que duele es que el club que amamos vuelva a estar en medio de un fuego que no tiene nada que ver con el césped. Y mírame bien, culé, tú no estás aquí por política. Tú no estás aquí por elecciones. Tú no estás aquí por ver quién lleva razón en una discusión interna. Tú estás aquí porque amas a este club con una intensidad que no se puede explicar. Porque ha sufrido remontadas en contra, eliminaciones dolorosas, finales perdidas, y aún así sigues aquí, con el corazón en la mano, esperando que este Barça vuelva a ser ese Barça que te hacía levantarte del sofá, gritar un gol de Iniesta, emocionarte con Xavi, llorar con Messi. Eso es lo que te mueve. No esto. Y por eso te entiendo cuando dices, ¿por qué siempre nos pasa a nosotros? Te entiendo cuando te saturas, cuando piensas que solo queremos ver a Lamine disfrutando, a Gavi volviendo, a Pedri creando magia, al equipo creciendo con Flick, sin tener que escuchar cada semana un conflicto institucional nuevo. Te entiendo porque yo también lo siento. Porque todos lo sentimos. Pero, culé, aquí está la parte importante. Este momento exige madurez del entorno del Barça. Exige que dejemos de alimentar guerras que desgastan al club. Exige que los nombres propios entiendan que el club está por encima de sus disputas personales. Exige que pensemos en los jugadores, en el proyecto, en la afición, en lo que de verdad importa. Laporta tendrá que responder con transparencia, porque eso siempre es necesario. Font tendrá que argumentar con claridad, porque cuando tiras una bomba así, tienes que sostenerla con pruebas sólidas. Y ambos deben, por encima de todo, recordar que este club no aguanta más fracturas internas. Que ya hemos dividido demasiado al barcelonismo.
que ya hemos sufrido bastante. Pero a la vez, culé, también tenemos que recordar algo más grande. El club siempre sale adelante. Siempre. Hemos pasado por crisis institucionales, por guerras internas, por momentos peores que este, y aún así seguimos aquí. Con un estadio en obras que será uno de los mejores del mundo. Con una generación de canteranos que ilusiona a cualquiera. Con un entrenador que quiere construir un equipo serio, competitivo, europeo. Con un proyecto que, si se le da tiempo, puede ser espectacular. Y tú tienes un papel en esto. Sí, tú. Porque eres la voz del Barça. Eres parte de ese murmullo colectivo que empuja al club hacia adelante cuando todo parece torcerse. Eres ese sentimiento que nunca se rompe. Eres la razón por la que este club sigue vivo, incluso en sus peores días. Así que, culé, ahora te toca a ti. Quiero que me digas en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Crees que Font ha hecho bien en hablar? ¿Crees que Laporta debe responder de otra manera? ¿Te preocupa esta guerra interna? ¿O crees que es solo ruido pasajero? Te leo, como siempre, con el corazón abierto. Y si este vídeo te ha ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque se vienen días intensos en Can Barça, y aquí los vamos a vivir juntos, como siempre, con emoción, con pasión y con la verdad por delante. Porque esto no es solo fútbol, es sentimiento. Esto es Universo Culé, y aquí, el corazón siempre late blaugrana.